Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 3, visión del sumo sacerdote Josué. Para ello vamos a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que tu gracia y tu bondad esté con nosotros para que al abrir tu palabra podamos recibir el mensaje de restauración para nuestra vida. Que podamos entender tu amor, tu carácter, tu misericordia, todo aquello, Señor, que necesitamos para crecer en nuestra fe. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Zacarías es muy particular, ya que contiene mensajes de esperanza, ánimo y fortaleza para el pueblo de Israel, que al regresar a la tierra de Israel, al llegar a Jerusalén, ven la ciudad en ruina y comienzan la obra de reconstrucción del templo y se encuentran con muchos obstáculos. Entonces se desaniman y abandonan el trabajo. Dios los llama a considerar su situación y hace promesas valiosas. Dios envía a Zacarías con una serie de visiones, cada una de ellas con mensajes especiales para Israel, pero con un profundo significado. La obra del Mesías en favor de su pueblo es para nosotros una fuente de inspiración, fortaleza y ánimo. La cuarta visión que estudiaremos en el capítulo 3 de Zacarías tiene el propósito de mostrar el poder de Cristo para vencer al acusador de su pueblo. Fue dada en un tiempo cuando el firme propósito que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó a las huestes del mal. Libro Profetas y Reyes, página 427. Dios descorre el velo ante el profeta y nos muestra el gran conflicto, la escena del juicio y Dios protegiendo a su pueblo de los ataques de Satanás. En esta cuarta visión, Dios asegura a su pueblo que se interpondrá para protegerlo de Satanás, su máximo enemigo, y perdonará los pecados de Israel que hasta aquí habían dado a Satanás una oportunidad para interferir en el cumplimiento de la voluntad de Dios para Israel como su pueblo. Este capítulo contiene grandes lecciones para todos nosotros. La visión de restauración del pueblo de Dios ante el tribunal divino. Este es el tema de los versículos 1 al 7. Aquí en esta visión el Señor descorre el velo para que se pueda ver más allá de lo que se puede ver normalmente con nuestros ojos. Al emprender la obra de restauración del templo, era la restauración del sistema de adoración establecido por Dios para que llegara a ser luz para las naciones. Esto le disgustó a Satanás profundamente. Elena de White comenta: el firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó mucho las huestes del mal. Satanás resolvió hacer otro esfuerzo más para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándole las imperfecciones de su carácter. Si con ello lograba que aquellos que habían sufrido durante largo tiempo por causa de la transgresión fueran inducidos a despreciar los mandamientos de Dios, caerían otra vez en la servidumbre del pecado. Libro Profetas y Reyes, página 427. Dios debe mandarles un mensaje claro al pueblo, que el Señor está con ellos, que el Señor puede vencer las acusaciones del enemigo. Así es que presenta un tribunal en el que hay varios elementos que debemos considerar. Miremos el versículo número 1. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Veamos varios aspectos de este texto. Número 1.
Se presenta a Josué, que es el acusado. Están en un tribunal. Este es el primer sumo sacerdote después del cautiverio. Su padre fue el último sumo sacerdote antes de la cautividad. Ahora Josué es el primer sumo sacerdote después de la cautividad. El nombre de Josué se relaciona con el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Es interesante que lleve ese nombre en el momento especial en que Israel está viviendo. Josué también en esta visión representa a todo el pueblo de Israel, el remanente que ha vuelto de la cautividad. Se presenta también el acusador, en segundo lugar, que es Satanás. Este nombre es el adversario. Número 3. Se presenta el ángel del Señor como el abogado defensor, un símbolo de Cristo. Miren el siguiente comentario. Entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de todos los pecadores. Libro Profetas y Reyes, página 428. Pero debe estar el juez. Dios el Padre es el juez, Jehová de los ejércitos. Ahora, mientras Josué estaba intercediendo delante de Dios por su pueblo, Satanás estaba cerca para oponerse y desvirtuar sus esfuerzos, acusando a Josué y a su pueblo de pecaminosidad. Satanás señalaba las transgresiones de Israel como una razón para que el pueblo no recuperara el favor divino. Miren el siguiente comentario. Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía resolver el favor de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. Libro Profetas y Reyes, página 428. Según él, los israelitas no merecían ser restaurados a la relación del pacto. ¿A qué se debe esta oposición? Se debe al odio que Satanás siente por Cristo cuando ve que alguien recibe el perdón divino. Cuando alguien es protegido por el Señor, siente que ha perdido una presa, siente que se le ha escapado a alguien y entonces comienza su obra de acusación en contra de esa persona. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás muestra nuestra indignidad y desea reclamarnos como parte de su reino. Se describe la terrible obra que hace Satanás para acusarnos y desviarnos del camino de salvación. Mira lo que dice Elena de White. Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo si violan la ley de Dios puede Él dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales obra para arrebatarle los hijos de los hombres que han aceptado la salvación. Induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor. Los tienta a violar su ley, luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a quitárselos. Libro Profetas y Reyes, página 430. Su obra de acusación es terrible, por eso conviene refugiarnos en el Señor. Pero hay otra lección que debemos tomar de esta visión. Nos presenta la realidad que así como Israel, todos los seres humanos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo nos confronta con esta realidad. Segunda a los Corintios, capítulo 5, el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, especialmente los hijos de Dios, debemos enfrentar las acusaciones de Satanás y cada uno debe elegir
su abogado defensor. Espero que elijamos a Cristo. Recordemos lo que nos aconseja el apóstol Juan en 1 de Juan 1:8. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro sustituto, nuestra garantía de vida eterna. Sigamos estudiando Zacarías capítulo 3, el verso 2. Entonces dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Lo primero que nos llama la atención es que 3 veces se menciona a Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Cristo y es parte de la deidad. Toda la deidad está presente en esta escena. Tienen el mismo propósito: salvar a su pueblo. Ahora, Cristo se presenta en la corte celestial, no para excusar el pecado de Josué, ni para pedir disculpas. No viene a negar sus errores. Era cierto que el pueblo de Dios había pecado gravemente, pero había sufrido el castigo del exilio y muchos habían sido inducidos al arrepentimiento y a la humillación. Era un tizón arrebatado del incendio, no estaba extinto aún. Había esperanza para su pueblo. Había un remanente que sobreviviría a la gran prueba. Ahora, recordemos que Cristo viene como el que hizo posible su redención, porque su sangre pagará el precio de su rescate. Varias cosas que debemos considerar en este aspecto. La sangre de Cristo se presenta en nuestro lugar. Miren el siguiente comentario. La eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado para que su fe pudiera echar mano de los méritos de esa sangre. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la iglesia. Testimonios para los ministros, página 92. Y más adelante dice: la sangre de Jesucristo es el argumento elocuente que había en favor de los pecadores. Esta sangre limpia de todo pecado. Testimonios para los ministros, página 517. El Señor nos reclama como suyos por la sangre que ha derramado por nosotros. Leamos Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, están interesados en nuestra salvación. Por eso es que en esta corte celestial, el juez y el abogado trabajan juntos para salvarnos. Leamos Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nuestro abogado defensor es nuestro amigo, es nuestro Salvador y nuestro juez. Todo el cielo se ha desbordado para salvarnos. Pero debemos recordar que Él es el abogado de quienes le aceptan como Salvador. Sigamos con Zacarías capítulo 3 y ahora miremos lo que se dice del sumo sacerdote en el versículo 3. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles. Este es un símbolo de la vileza y pecado. No tenía justicia propia para presentarse delante de Dios. Isaías presenta la justicia del hombre en el capítulo 64, versículo 6, de la siguiente manera: si bien todos nuestros pecados son como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos
Todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estos trapos de inmundicia eran los trapos que usaban las mujeres para cubrirse en su ciclo menstrual. Israel había cometido muchos errores, había sido desleal al Señor y por eso había ido cautiva. No tenían justicia en sí mismo. Esto era algo que no podían negar. Ante el tribunal de Dios, nosotros debemos entender que nuestra vida sale al descubierto. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Nada podemos negar de lo que está allí. Es nuestra vida, son nuestras decisiones, son nuestros actos. Es evidente nuestra incapacidad de hacer el bien. Entonces el Señor en esta visión muestra uno de los actos más impresionantes del Evangelio. Zacarías capítulo 3 versículos 4 y 5. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová seguía en pie. El ángel del Señor, quien es Cristo, que es el abogado, ordena que se retiren los mantos viles y se pongan mantos limpios y una mitra limpia y blanca. Esto es lo que significa justificación por la fe. Las vestiduras viles significan la impureza de carácter. Josué no podía hacer nada al respecto para quitarse esas vestiduras. Solo el Señor puede hacer esta obra al colocar su manto de justicia, sus vestiduras blancas y limpias, y se debía poner una mitra o turbante blanco en su cabeza. Esto nos recuerda a las vestiduras del sumo sacerdote, que la mitra o turbante blanco del que habla aquí el profeta, que se ponía el sacerdote en su cabeza, él tenía una inscripción que decía: santidad a Jehová. Al colocar ese turbante blanco sobre la cabeza de Josué, significaba que sus transgresiones habían sido perdonadas y que está en condiciones de actuar en su santa función. El sacerdote y el pueblo recuperan, pues, de esta manera, la gracia de Dios. Elena de White comenta: sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropa de gala. La justicia de Cristo que les era imputada, la mitra puesta sobre su cabeza era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Libro Profetas y Reyes, página 428. Todos nosotros debemos aprender esta tremenda lección que el Señor nos ofrece a través de este ejemplo maravilloso. Lo único que nos garantiza la vida eterna es la justicia de Cristo. Nadie se va a salvar por sus propias obras o por su propia justicia o por ser buena persona. Solo Cristo es quien puede vestirlo con el manto de salvación. Y cuando eso ocurra, significa que estamos del lado del Señor. Y si nos aferramos a Él y dejamos que su Espíritu haga su obra en nosotros, seremos inamovibles. Todos los que se hayan revestido del manto de justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos, fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Libro Profetas y Reyes, página 431. Nuestra única seguridad es estar bajo la protección del Señor. Este mensaje de Zacarías es para la iglesia de Dios hoy. Debemos aprender a confiar y a depender de los méritos de Cristo.
Cada día debemos consagrarnos a Él. Cada día debemos entregarle nuestro corazón. Algo interesante en esta visión es que Josué no presenta defensa de sus actos. Josué no disputa con Satanás. No puede negar sus pecados. No puede negar sus equivocaciones. Pero también se da cuenta que solo no podrá vencer al enemigo. Solo espera en el Señor la libertad. Su única esperanza en este juicio es la obra del Señor en su favor. Y por eso no trata de refutarle a Satanás. Solo aprende a depender del gran abogado, Cristo Jesús. Miren el siguiente comentario. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo, ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 428. Cuando reconocemos nuestro pecado ante el Señor y aceptamos su perdón y salvación, el enemigo disputa con la corte celestial y nos acusa de indignos. Quizás va a mostrar todas nuestras equivocaciones y hasta nos gritará que no somos dignos. Nosotros no tenemos fuerzas para defendernos del ataque del enemigo. Nuestra única esperanza es confiar en el Señor. Debemos imitar a Josué que, número 1, no niega ni justifica su pecado. Número 2, confiesa la culpa de su pecado. Número 3, señala su arrepentimiento y humillación. Número 4, confía en la misericordia del Redentor. Y número 5, reclama la promesa de Dios con fe. En otras palabras, deja de mirar a Satanás y no le presta más atención a sus acusaciones y en vez de eso mira a Jesús cubriéndote con su justicia. Mire lo que dice Elena de White. Cuando Satanás acude a decirle que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. Camino a Cristo, página 35. Estas son tremendas noticias para cada uno de nosotros. Siguiendo con nuestro estudio de Zacarías capítulo 3, una vez se realiza este acto de quitar las vestiduras viles y cubrirlo con vestiduras dignas, ahora Dios renueva su pacto con Israel. Versículos 6 y 7. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: Así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Toda esta bendición divina es condicional si este pueblo permanece bajo el amparo del Señor, si este pueblo aprende a depender de la justicia de Cristo. Este pueblo entonces alcanzará la vida eterna, pero si se apartan, Dios no podrá defenderlos del ataque del enemigo. A Josué se hace la misma promesa como sumo sacerdote para recibir y mantener la bendición de Dios en su vida y ministerio. Debe estar cerca del Señor. Y la promesa del Señor es que podrá ministrar en el santuario rodeado de ángeles. La siguiente explicación del versículo nos ayuda a entender. Si obedecía, si se le honraría como juez o gobernante del templo y todos sus servicios, andaría entre los ángeles que lo acompañarían aún en esta vida y al final se uniría a la muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 429. Los dones y privilegios que el Señor nos da están condicionados para que nosotros podamos mantener una relación viva con Él y los resultados serán eternos. El capítulo termina con unas palabras especiales de parte de la deidad a las que Josué debe prestar mucha atención, porque no solo es una promesa para esa época,
sino que se extiende hasta el establecimiento del reino de Dios. Versículos 8 al 10. Miremos el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Todo el pueblo de Israel, representado por Josué y sus compañeros, debían escuchar, es decir, debían prestar atención al mensaje divino, pues sois como una señal profética. La importancia de la promesa que estaba por pronunciar demandaba la plena atención del sacerdote. El pueblo de Israel debía ser una señal para todas las naciones de la tierra. Sería un pueblo escogido para una tarea especial, y esa tarea especial es: yo traigo a mi siervo el renuevo. Dos palabras que tienen sentido en este versículo, un sentido mesiánico. Mi siervo, el renuevo. Ellos deben prepararse para la venida del renuevo, es decir, del siervo de la deidad, es decir, Cristo. Esta nación restaurada, que debía ser símbolo para todo el mundo, debía llamar la atención de los habitantes de la tierra para la llegada del renuevo, es decir, de Cristo, el Mesías, no solo como el Salvador, sino también como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vemos el sentido misiológico de la visión. Tenía una tarea especial que hacer para el Señor. Versículo 9. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. No se explica el simbolismo que describe este pasaje. Algunos ven una referencia mesiánica con la presentación de una piedra relacionada a esta con la roca de Daniel y ven a Cristo o al reino de Cristo. Pero lo que resalta el texto no es tanto la piedra, los 7 ojos, sino más bien es: y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. Lo que quiere decir el Señor es que hará una limpieza de la Israel simbólica, la limpieza que el Señor hará de este mundo cuando destruya el pecado y la rebelión y establezca su reino de paz para siempre. Pero hay algo interesante, y es que cada uno de nosotros que va a vivir en el reino de Dios, que ha experimentado la justicia de Cristo, que ha sido perdonado por Dios, debe invitar a un compañero. No debe venir solo. Mira lo que dice el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Cada uno convidará al otro para venir y entonces de esta manera estar en el reino de paz y prosperidad para siempre. Esta es una maravillosa promesa, pero también le otorga a los hijos del pueblo de Dios, y en este caso a su iglesia, la obra de invitar a otros para que vengan a disfrutar de las bendiciones del cielo. Este capítulo de Zacarías tiene grandes lecciones espirituales para nosotros y una aplicación para los fieles hijos de Dios que pasarán por el tiempo final de este planeta, que es tiempo de angustia para el mundo, donde el enemigo de las almas acusará a los hijos de Dios por los pecados cometidos en el pasado. Solo su confianza en el Señor, solo en la seguridad en la justicia de Cristo es que ellos experimentan la salvación. La gran verdad que debe quedar en nuestra mente es que Dios ha hecho provisión para nuestra salvación. Jesús ha derramado su sangre para darnos libertad, para darnos vida, y para ello Él quiere limpiarnos de todo pecado. Él nos ama y desea nuestra salvación. Nos cubre con su justicia. Todo lo que el cielo podía hacer por nuestra salvación, lo ha hecho. Ahora nos toca a nosotros decidir si aceptamos o no a Cristo como nuestro Salvador. Y esperamos que tu decisión sea la decisión de salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.